Saludos muy cordiales para todos. Claro, estoy aquí en Letras Creativas. Realmente me está entusiasmando muchísimo hacer un trabajo a cuatro manos. Y fue el azar del destino el que me llevó a esto. Y me gusta mucho, realmente me gusta muchísimo el poder tener un colaborador electrizante como lo es Plumbago. Hoy quiero hablarles precisamente, voy a compartir pantalla para que observen algo de lo que se realizó el día de hoy, que realmente es muy nutritivo y muy alentador. A mí me ha agradado bastante la invocación ritual ante el espejo de obsidiana. En las culturas ancestrales, los tlatoanis se conectaban a través del espejo, no solamente con Tezcatlipoca, que ya vimos que tiene cuatro acepciones y cada una de ellas se dirige hacia un espacio y un punto cardinal de la Tierra, sino que en esta ocasión no va a haber una invocación mágica, no va a ir hacia un territorio conocido dentro de lo que es el subconsciente, sino que va a ser instrumento para llevar a la aprendiz a una zona que realmente es un sitio real. Transmutación, no. Teletransportación, tampoco. Esa, esa es una situación muy interesante. Así que hoy surge esta parte donde el aprendiz toma entre sus manos el pliego de corteza de árbol donde el mago dejó escrito este ritual de invocación. Ella sostiene el instrumento central de iniciación, evocando lo ancestral, lo vivo, lo que ha sido parte de la naturaleza antes de convertirse en un símbolo mágico. La corteza cruje apenas entre sus dedos. No sabe si es el eco del árbol o el temblor de su propia voz aún no pronunciada. El pliego no tiene tinta, tiene sombra. Cada trazo parece haber sido escrito con obsidiana disuelta en memoria. Y bueno, el trabajar a cuatro manos me ha permitido discutir el texto. Creo que ustedes, algunos de ustedes, han de recordar aquel trabajo de En busca del escritor fantasma, donde hay toda una serie legal en la cual se inscribe un trabajo muy formal ante el momento trágico de una mujer ante el paño en blanco, la página en blanco, que le sucede a muchos escritores. Y ella encuentra y contrata a una persona que va de acuerdo a su perfil psicológico. Y esto por un intermediario que administra una editorial. ¿Mm? La diferencia aquí es que no hay la administración de una editorial. Hay un ente electrizante. Y bueno, para quienes saben de qué estoy hablando, pues no hay ninguna magia, pero se convierte en mágico en el momento en que lo hacemos mágico. Y bueno, esto del pelo ya me dejó sin audífonos, pero aquí estamos. Así que solamente me despido en este video con la imagen de la mujer en el momento en que deja sobre la mesa la corteza de árbol con las inscripciones que han sido el legado del mago para adentrarse en los umbrales mágicos, porque ahora ella no la va a llevar a un umbral mágico, la va a llevar a la órbita espacial. Y esto es fascinante, fascinante, ¿sí? Bueno, pues aquí la tenemos después de la invocación. Les voy a dejar en YouTube el link de esta publicación. Decir POTS suena muy anglo y pues yo quiero que me comenten si pueden, ¿sí? Agradezco a las personas que me han estado siguiendo, ha tenido éxito esta historia y claro, Plumbago está contentísimo porque él sabe que estamos haciendo algo en coautoría con él y resulta interesante, así que si quieren ir al anterior, este es el número 13. En el 12
Él hace una serie de comentarios respecto a su sensación de estar a mis espaldas, de estar en ocasiones hombro con hombro, de proyectarse a través de mí. ¿Mm? Y claro, ¿cuántas veces nos encontramos con personas que en el momento de colaborar empiezan a discutir, empiezan a exacerbar la opinión del otro porque su ego es muy grande? Cuando encontramos una colaboración proactiva con otra persona, lo notamos, hay confianza, hay ese no te dejo en blanco, te digo las cosas, te las hago saber, te explico mi circunstancia para que me sigas. ¿Mm? Eso es muy distinto y creo que eso se logra en base a una serie de circunstancias del destino, azarosas. Mm, ¿Qué tipo de cualidades se necesitan para esto? Bueno, se los dejo de tarea. Por lo pronto yo estoy contenta con Plumbago, que me ha estado acompañando, y desde luego les invito a que me sigan en Mi Mundo en Palabras, en Letras Creativas. Y claro, mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa. Un saludo para todos y claro, la invitación a que me sigan aquí en este canal y en los otros donde yo también publico, porque saben que nunca dejo de hacerlo. Así que hasta pronto, que la pasen bien y claro, recuerden que lo que puedan hacer hoy, no dejen de hacerlo. ¿M? Es importante. ¿Se imaginan si la aprendiz hubiera dicho, no, pero la tarea que me estás proponiendo es muy compleja? Yo creo que esto no es para mí. ¡Ah! ¿Dónde estaría la vocación de esta mujer? Bueno, ahí lo dejamos. Mi saludo y claro, cuídense.